Para crear fórmulas en una hoja de cálculo de Excel y para usar comparaciones lógicas existen la función sí y, pero también la función o. Al igual que la función y, la función o se usa con la función sí para simplificar y aclarar los cálculos. Son funciones avanzadas del software para automatizar cálculos. El problema con la función y es que todas las condiciones deben ser verdaderas para obtener una respuesta positiva a la fórmula total. Gracias a la función o, podemos hacer que solo una condición entre todas las condiciones establecidas no sea verdadera. La función o puede usarse simultáneamente dentro de una función sí para poder ampliar el número y tipo de fórmulas posibles. Por lo tanto, es posible combinar las ventajas de la función o, al menos una condición debe ser probada, como hemos indicado. Como mencionamos, esta función es muy recomendable para ser utilizada como argumento de una condicional, en este caso de la función sí. Para combinar las dos funciones, utilizaremos la siguiente sintaxis. Igual, si, abro paréntesis, la función o, entre paréntesis, los argumentos de la función o, que es valor lógico 1, punto y coma, valor lógico 2, punto y coma, y puede trabajar hasta con 255 argumentos. Punto y coma, valor sí verdadero, que es el segundo argumento de la función sí, y valor sí falso, que es el tercer argumento de la función sí. Y luego cerramos los paréntesis respectivos. La respuesta es positiva con solo una condición probada y la respuesta es negativa si todas las condiciones son falsas. La función o puede admitir un máximo de 255 condiciones individuales como hemos indicado, pero no es recomendable usar demasiadas, ya que las fórmulas complejas y anidadas pueden ser muy difíciles de crear y probar y mantener. A continuación explicaremos el funcionamiento de la combinación de las funciones sí con o en un ejemplo. Como podemos ver, tenemos el mismo ejercicio que hemos aplicado para la función y, que se trata de un listado de vendedores por zona y de monto de ventas. Queremos calcular las comisiones que va a recibir cada vendedor. Las comisiones se pagarán de la siguiente forma. Si el vendedor es de la zona norte, o si tienen una venta mayor a 37,000, se le aplicará el 10% de su venta como comisión. En los demás casos será el 5% de su venta. En la celda E3 insertaremos la función. Hacemos clic a F(x) para insertar la función. En el cuadro de diálogo de insertar función, recordemos que la función sí y la función o pertenecen a la categoría de funciones lógicas. Entonces hacemos clic para poder ubicar la categoría y en este caso ya no es necesario porque como anteriormente hemos trabajado con la función y, que también era de la categoría lógica, aparece. Simplemente tenemos que buscar la función que deseamos, en este caso la función sí. Doble clic sobre la función para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En ella debemos ingresar los tres argumentos con los cuales trabaja esta función. La primera es la prueba lógica. En ella insertaremos la función o. Empezamos por escribir la función o, que es el nombre, y abrimos paréntesis. Utilizaremos esta función para evaluar los dos argumentos o más. Para este ejemplo vamos a trabajar con dos valores lógicos o dos condiciones, que es lo que vamos a evaluar. Que el vendedor pertenezca a la zona norte o que tenga ventas mayores a 37,000. Entonces, después de escribir el nombre de la función y abrir paréntesis, seguido debemos colocar el primer valor lógico, que en este caso es que la zona sea igual a norte. Podemos visualizar que la zona se encuentra en la celda C3. Hacemos clic sobre la celda o si no, escribimos el nombre de la celda. Luego el operador lógico igual, entre comillas, norte.
cerramos comilla. Luego punto y coma para separar los argumentos de la función. Y el segundo valor lógico es que las ventas sean mayores a 37.000. La celda que contiene las ventas se encuentra en D3. Hacemos clic sobre la celda, luego viene el operador lógico que es mayor a 37.000. Ingresamos el monto y cerramos paréntesis de la función O. A continuación pasamos al segundo argumento de la función sí, que es el valor sí verdadero. En este caso ingresaremos la fórmula a ejecutarse en el caso de que la prueba lógica se cumpla, es decir, sea verdadera. Para este ejemplo es la fórmula que vamos a aplicar del 10% sobre sus ventas. Por eso que colocamos 10% por D3. Y en valor sí falso, ingresaremos la fórmula que en el caso que no se cumplan las condiciones. Acá podemos evaluar dos condiciones. Si una de ellas se cumple, automáticamente el valor será sí verdadero. No es necesario que las dos condiciones se cumplan como en el caso de la función y. La función O nos permite o nos arroja el resultado de verdadero cuando al menos una de ellas sea verdadera. Caso contrario, si ninguna de las dos se cumple, es decir, que no son de la sede norte ni las ventas sean mayores a 37.000, recién arrojará el valor sí falso. En ese caso, el valor sí falso es de aplicar el 5% de sus ventas por D3. Luego de ingresar los argumentos, finalmente presionamos aceptar. Excel nos arroja el resultado de 1300. Si queremos utilizar la función de forma directa, recordemos que podemos escribirlo en la barra de fórmula o en la misma celda. Hay que tener en cuenta que al utilizar la función de forma directa, es decir, de escribirla, debemos tener el conocimiento previo de la función y de los argumentos que se utilizan, porque de lo contrario podríamos cometer errores. Para completar la comisión de los otros vendedores, con el controlador de relleno copiaremos la fórmula hacia abajo, arrastrando para completar los datos de los otros vendedores. Y de esta forma obtenemos las comisiones de cada uno de ellos. Para los que cumplan al menos una condición, la comisión será del 10% de su venta. De lo contrario, si no se cumple ninguna de las dos condiciones, la comisión será el 5% de su venta. Por ejemplo, el primer vendedor es de la zona este y las ventas es menor a 37.000. En este caso no cumple ninguna de las dos condiciones, es por eso que aplica solo el 5% de su venta y como resultado tenemos 1300. Otro caso tenemos, por ejemplo, de Chipana Joel, que es de la zona norte, cumple con una de las condiciones, las ventas no es mayor a 37.000, pero le aplica el 10% porque al menos ha cumplido una de las condiciones. Y de esta forma podemos trabajar la función sí con la función O en Excel. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.